Era el invierno del año 2008. La ciudad de París se encontraba envuelta en una noche fría, húmeda y llena de luces que se reflejaban sobre el asfalto mojado. En una esquina del distrito 16, dos hombres esperaban con impaciencia un taxi que nunca llegaba. Eran Travis Kalanick, un emprendedor californiano acostumbrado a luchar contra el fracaso, y Garrett Camp, un ingeniero canadiense obsesionado con resolver problemas cotidianos mediante la tecnología. Lo que parecía un simple contratiempo urbano se transformaría en la chispa que daría origen a una de las empresas más disruptivas de la historia moderna. Allí, temblando bajo la llovizna, Camp lanzó la idea que cambiaría para siempre la economía del transporte. ¿Y si pudieras pedir un auto desde tu teléfono? Kalanick lo miró en silencio, sabiendo que en esa frase había algo más que una ocurrencia. En un mundo donde los smartphones comenzaban a dominar la vida diaria, aquella idea trazaba el inicio de una revolución. No se trataba de un nuevo producto, sino de una nueva forma de moverse, una herramienta para desafiar un sistema de transporte que llevaba décadas funcionando con las mismas reglas. La incomodidad de no conseguir un taxi se transformó en el punto de partida de una visión que prometía conectar tecnología, velocidad y comodidad con un solo toque. Travis Kalanick no era alguien ajeno a las derrotas. Había conocido el éxito efímero y la ruina absoluta más de una vez. Pero esa noche en París, algo en su interior cambió. Miró a los autos pasar bajo la lluvia y comprendió que el transporte urbano estaba anclado en el pasado, preso de burocracias, licencias y gremios. Lo que necesitaba el mundo era un sistema sin intermediarios, sin esperas, sin fricción. Un servicio tan inmediato y confiable que hiciera del simple acto de moverse una experiencia fluida. Sin embargo, concretar aquella visión requeriría más que entusiasmo. Haría falta desafiar a leyes, corporaciones y tradiciones centenarias. En los meses siguientes, Camp y Kalanick se mantuvieron en contacto, intercambiando correos y bocetos de lo que entonces llamaron UberCab. El concepto era simple y revolucionario a la vez: permitir que cualquier persona pudiera solicitar un coche privado con chofer, pagarlo con su tarjeta desde el móvil y ver su ubicación en tiempo real. En un contexto donde las aplicaciones móviles apenas comenzaban a dar sus primeros pasos, la idea sonaba futurista. Kalanick, escéptico al principio, encontró en aquel proyecto una oportunidad para probar todo lo que había aprendido sobre crecimiento digital, escalabilidad y competencia despiadada. Durante el año 2009, la idea comenzó a materializarse. Los primeros prototipos de la aplicación fueron diseñados casi artesanalmente, con una interfaz primitiva y un sistema de reservas limitado. Pero detrás de su aparente simplicidad había una lógica poderosa: eliminar las fricciones humanas entre el deseo de moverse y la capacidad de hacerlo. Garrett Camp aportó el financiamiento inicial, mientras Travis, con su característico estilo agresivo y obsesivo, se encargó de refinar cada detalle operativo. No tardaron en reclutar a los primeros conductores en San Francisco, una ciudad donde la demanda de transporte privado era alta y los taxis escasos. La noticia comenzó a correr de boca en boca entre los círculos tecnológicos de Silicon Valley. Un grupo de emprendedores estaba lanzando una aplicación para pedir autos de lujo con solo presionar un botón. En una sociedad acostumbrada al exceso y a la inmediatez, la propuesta sonaba irresistible. Las primeras pruebas sorprendieron incluso a los propios fundadores. En cuestión de minutos, un chofer elegante llegaba al punto exacto indicado por el usuario. El concepto funcionaba, y lo hacía con una precisión casi matemática. Pero detrás de esa elegancia tecnológica se escondía una batalla que apenas comenzaba. UberCab despertaba sospechas entre los sectores regulados del transporte. Los gremios de taxistas veían en aquel experimento digital una amenaza existencial.
Las autoridades locales empezaron a cuestionar la legalidad del servicio, alegando que operaban sin licencia, mientras los usuarios, fascinados, seguían descargando la app. En medio de esa tensión inicial, Kalanick comenzó a vislumbrar que no había vuelta atrás. Ya no estaban construyendo una aplicación, estaban desafiando al sistema entero. Era, en esencia, una rebelión contra la ineficiencia y la lentitud del mundo analógico. La personalidad de Kalanick comenzó a impregnarse en cada decisión de la empresa. Impulsivo, ambicioso y obstinado, creía que toda norma podía ser reinterpretada. Su lema implícito era simple: pedir perdón era mejor que pedir permiso. Esa mentalidad, que en Silicon Valley era vista como una virtud, pronto los llevaría a enfrentarse con múltiples gobiernos alrededor del mundo. Pero en ese momento, mientras el servicio apenas arrancaba, nadie imaginaba que aquella compañía, nacida de la frustración bajo la lluvia parisina, terminaría valuada en decenas de miles de millones de dólares. Lo que comenzó como un experimento para unos cientos de usuarios se transformó rápidamente en una avalancha imparable. La combinación de elegancia tecnológica, experiencia de usuario impecable y precios dinámicos generó una adicción colectiva. La gente ya no quería esperar un taxi, ni hablar por teléfono, ni cargar efectivo. Querían controlar su movilidad desde la palma de su mano. UberCab ofrecía velocidad, conveniencia y estatus, ingredientes suficientes para seducir a la cultura urbana contemporánea. Cada viaje realizado era una demostración de eficiencia imposible para el transporte tradicional. A mediados del año 2010, Travis Kalanick asumió oficialmente la dirección de la empresa. Su presencia intensificó la ambición del proyecto. Eliminó la palabra cab del nombre, rebautizando el servicio simplemente como Uber, una decisión calculada para escapar de las restricciones legales asociadas a los taxis. Era una jugada brillante y provocadora. Al suprimir una palabra, transformaba la identidad de la marca y simbólicamente declaraba independencia de la normativa vigente. Uber ya no era solo una aplicación, era un manifiesto tecnológico, una declaración de guerra contra la lentitud burocrática del siglo XX. Poco a poco, la compañía se convirtió en un símbolo del nuevo capitalismo digital, audaz, veloz y dispuesto a romper reglas en nombre del progreso. Cada ciudad nueva que abría se convertía en un campo de batalla entre la innovación y la regulación. Pero al principio, en aquel frío invierno parisino, nada de eso estaba escrito. Solo había 2 hombres mojados, un teléfono sin señal y una idea que sonaba casi imposible. Una idea que, años más tarde, transformaría la movilidad de más de 70 países y desafiaría el poder de gobiernos en todos los continentes. Hoy es fácil mirar hacia atrás y ver el éxito monumental que surgió de aquella noche. Pero en ese momento, Travis Kalanick apenas tenía una corazonada, la intuición de que el transporte urbano estaba roto y que él podía arreglarlo. Esa mezcla de frustración y visión, de insolencia e ingenio, sería el combustible que empujaría a Uber a convertirse en un imperio de alcance mundial. Porque las grandes revoluciones no nacen de un plan perfecto, sino de un instante de rabia, frío y obstinación. Y para Kalanick, esa noche parisina fue el instante en que todo comenzó. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si aquella noche hubieran encontrado un taxi libre? Tal vez el mundo seguiría igual, pero al no conseguirlo, nació Uber, la empresa que cambió para siempre la forma en que la humanidad se mueve. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestras historias de visionarios que desafiaron lo imposible. Mucho antes de ser conocido como el fundador de Uber, Travis Kalanick era simplemente un joven obsesionado con el potencial infinito de Internet. Nació en el seno de una familia de clase media en Los Ángeles, hijo de un ingeniero civil y una trabajadora del diario Los Angeles Times.
Desde pequeño mostró una curiosidad inusual por la tecnología y los desafíos intelectuales, abandonando juegos comunes por manuales de programación y libros de estrategia. Al ingresar a la Universidad de California en Los Ángeles durante la década de los 90, el joven Kalanick se sumergió en el efervescente ecosistema de emprendedores que estaban sentando las bases del futuro digital. Su primera gran aventura empresarial fue Scaur, un proyecto pionero de intercambio de archivos que anticipaba el fenómeno del streaming y las descargas masivas. En una época donde el Internet era lento y las conexiones aún dependían de módems ruidosos, Scaur permitía compartir música, videos y documentos de usuario a usuario. Lo que hoy consideraríamos común, entonces parecía magia. Kalanick, con apenas poco más de 20 años, se convirtió en el cerebro técnico detrás del software, impulsado por la idea de crear un ecosistema libre y descentralizado de acceso a contenidos. Scaur creció vertiginosamente, alcanzando miles de usuarios en cuestión de meses y atrayendo la atención de inversionistas de la pujante burbuja de las .com. Sin embargo, el éxito inicial se convirtió en una maldición. Las grandes corporaciones de Hollywood consideraron aquel invento una amenaza directa a sus derechos de autor y presentaron una demanda multimillonaria por violación de propiedad intelectual. La cifra era brutal, más de 250.000 millones de dólares reclamados en compensaciones. Travis tenía solo 23 años y ya enfrentaba un proceso que podría arruinarlo para siempre. La derrota fue inevitable. Scaur se declaró en bancarrota, sus servidores fueron desconectados y sus empleados desmantelados por completo. Kalanick pasó de ser una prometedora estrella tecnológica a un joven sin ingresos, sin compañía y con una reputación manchada en Silicon Valley. Pero lejos de rendirse, comenzó a analizar sus errores con la frialdad de un estratega derrotado. Comprendió que la innovación debía ir acompañada de legalidad, que el desafío no era solo crear algo disruptivo, sino hacerlo sobrevivir dentro del sistema. Ese aprendizaje, aunque doloroso, se convertiría en un arma letal años después en su guerra contra los gobiernos del transporte. A comienzos del nuevo milenio, con la burbuja de las .com a punto de explotar, Kalanick fundó su segunda compañía, Red Swoosh. Su idea era ingeniosa y peligrosa a la vez, un software de intercambio de archivos corporativos basado en la misma tecnología de red de pares que había condenado a Scaur, pero con un modelo económico legal. Pretendía vender el uso de esa tecnología a grandes empresas para distribuir contenido de manera más eficiente y rápida. Pero los tiempos eran crueles. Miles de empresas tecnológicas caían una tras otra, las inversiones desaparecían y la desconfianza se apoderaba de los mercados. Durante los años siguientes, Travis vivió lo que él mismo describiría como una etapa infernal. Trabajaba desde su casa, con un puñado de empleados y sin casi recursos. En algunos periodos no podía pagar su propio alquiler y dormía en sofás prestados, mientras negociaba desesperadamente con clientes que lo dejaban esperando semanas por un acuerdo. Comía ramen barato y sobrevivía gracias a su feroz determinación. El otrora joven prodigio de Silicon Valley se había convertido en un empresario marginado, casi invisible, que luchaba contra la indiferencia del mercado. Pero fue en esa oscuridad donde se forjó su carácter más temible. Aprendió a sobrevivir sin recursos, a vender sin dinero, a programar durante noches enteras sin descanso. Cuando al fin logró vender Red Swoosh en el año 2007 por unos pocos millones de dólares, no lo hizo por ambición, sino por supervivencia. Esa venta no lo convirtió en millonario, pero sí le devolvió la confianza perdida. Con ese dinero en el banco y una nueva perspectiva sobre los negocios digitales, Kalanick juró que la próxima vez no sería una víctima de las circunstancias, sería quien impusiera las reglas. A diferencia de otros emprendedores de su generación,
Travis no se dejó seducir por la fama ni la riqueza momentánea. Su visión de Silicon Valley había cambiado. Detrás de cada éxito veía un campo de batalla, detrás de cada innovación, una guerra por el poder. Entendió que el verdadero secreto del éxito no era tener la mejor tecnología, sino dominar el terreno psicológico, legal y competitivo. Ese pensamiento lo convertiría en uno de los líderes más controversiales y temidos del mundo tecnológico. Su estilo sería agresivo, su discurso desafiante y su estrategia implacable. Kalanick empezó a estudiar el fenómeno del crecimiento exponencial, el llamado growth hacking, y comprendió que las compañías más valiosas eran aquellas que sabían multiplicar usuarios a una velocidad militante. No importaba ser amado o odiado, lo importante era ser necesario. Así, desarrolló una mentalidad casi militar para la expansión. Cada mercado era una misión que debía conquistarse sin contemplaciones. Esta filosofía marcó el ADN de Uber desde sus primeros pasos, donde cada ciudad representaría un nuevo territorio de guerra. Más allá del mito del emprendedor genial, Travis Kalanick era producto del fracaso. Cada deuda, cada prototipo derrumbado y cada puerta cerrada en su cara lo había transformado en un estratega endurecido, capaz de soportar la presión sin quebrarse. Su historia antes de Uber era la de un hombre que se había levantado de las ruinas del colapso tecnológico y que, a diferencia de los demás, había aprendido a usar el caos como motor de avance. En sus propias palabras, el fracaso era un maestro cruel, pero el único que enseñaba lecciones que valían una fortuna. Cuando Garrett Camp le propuso aquella idea en París, Travis ya cargaba una década de experiencia sobreviviente. No era el típico visionario idealista. Era un gladiador del capitalismo digital. Sabía que para construir algo grande debía ignorar los límites, desafiar las normas y resistir el rechazo del mundo. Su ambición no era solo crear una aplicación útil, sino demostrar que podía vencer a los sistemas más rígidos del planeta. El niño curioso que alguna vez soñó con cambiar el mundo a través de Internet se había convertido en el hombre que estaba a punto de hacerlo, cueste lo que cueste. Así, mientras otros emprendedores jugaban seguro, Kalanick apostaba todo a su nueva convicción, que la innovación verdadera siempre nace del conflicto. Cuando todos veían obstáculos, él veía oportunidades. Cuando otros pedían permiso, él prefería pedir disculpas después. Esa mentalidad, nacida del dolor y la derrota, sería el arma definitiva que lo guiaría en su próxima aventura. Enfrentar cara a cara a la industria del transporte, una de las más cerradas y poderosas del mundo. El hijo de Silicon Valley, moldeado por el fracaso, estaba listo para iniciar una guerra que transformaría el planeta. Y así, con un puñado de lecciones aprendidas a la fuerza, Travis Kalanick se preparaba para su renacimiento. Lo que comenzó como una carrera marcada por la pérdida y la humillación, estaba a punto de convertirse en una epopeya de audacia y disrupción sin precedentes. Porque el camino hacia el éxito, en su caso, no fue una escalera, sino una serie de abismos. Y cada caída, cada noche de frustración y cada línea de código escrita bajo presión forjarían la personalidad implacable del hombre que más tarde desafiaría ciudades, corporaciones y gobiernos enteros. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir descubriendo las historias de aquellos que transformaron el fracaso en gloria y la adversidad en imperio. En el año 2009, en San Francisco, un grupo de jóvenes programadores trabajaba en silencio en una pequeña oficina alquilada. Su misión era desarrollar una aplicación que permitiera solicitar un coche con conductor mediante un simple toque en la pantalla del teléfono. Travis Kalanick, ya al mando del proyecto, transformaba cada reunión en una sesión de estrategia militar. Sabía que no estaba fundando una empresa corriente, sino abriendo una brecha en la estructura más vieja del capitalismo urbano, la industria del taxi. El nombre original
era Uber Cup, un juego de palabras entre Uber, derivado del alemán para superior, y Cab, la abreviatura inglesa de taxi. Desde el principio, el concepto era tan sencillo como peligroso: conectar directamente conductores privados con pasajeros sin pasar por gremios ni licencias. El primer prototipo fue probado por un grupo reducido de usuarios en San Francisco y los resultados fueron asombrosos. En apenas unas semanas, los primeros clientes comenzaron a multiplicarse gracias al boca a boca, encantados con la rapidez, la comodidad y el lujo de viajar en un coche negro de alta gama reservado desde su teléfono. Pero ese éxito inicial encendió las alarmas de los taxistas locales y de las autoridades municipales. Uber Cab no tenía licencia para operar como servicio de transporte público, y las regulaciones californianas eran estrictas. Según la ley, cualquier vehículo que cobrara por trasladar a personas debía contar con un permiso especial y pagar tasas específicas. Kalanick, sin embargo, se negó a detener las operaciones. En lugar de retroceder, decidió enfrentar la situación con una mezcla de astucia y provocación: quitar la palabra cab del nombre, rebautizando la empresa simplemente como Uber. Esa maniobra simbólica marcó el inicio de su filosofía de combate. Uber no buscaba encajar en las reglas existentes, sino reinventarlas. Kalanick comprendió que el mayor poder de la empresa no era su flota ni su tecnología, sino su red de usuarios. Si lograba que suficientes personas usaran la aplicación, ningún gobierno se atrevería a cerrarla sin enfrentar la furia de su propia población. Así nació el concepto de growth hacking como arma política y comercial: crecer tan rápido que se volviera imposible detenerte. En pocas palabras, Travis apostó por el caos como modelo de expansión. Cada nueva ciudad representaba una batalla distinta. En Boston, las autoridades quisieron confiscar los autos. En Chicago, los sindicatos organizaron protestas masivas. En Nueva York, los taxis amarillos se sintieron humillados por la sofisticación tecnológica de los nuevos competidores. Pero Uber tenía algo que los demás no: datos. A través de su app, recolectaba información precisa de cada viaje, cada usuario y cada minuto de demanda. Así podía ajustar precios, mejorar tiempos de respuesta y anticiparse a los movimientos de la competencia. Donde los taxistas dependían de corazonadas, Uber dependía de algoritmos. En sus primeros años, la estrategia era tan agresiva como efectiva. Kalanick y su equipo ofrecían descuentos descomunales, regalaban códigos promocionales y prometían ingresos astronómicos a los nuevos conductores. Todo estaba diseñado para generar adicción, tanto en usuarios como en choferes. Las personas se acostumbraron a un servicio que llegaba en minutos, a precios más bajos y con una experiencia más limpia. Era el equivalente moderno a quitarle el piso a una industria entera. Los taxis tradicionales no podían competir con un sistema sin oficinas, sin flotas propias y con costos flexibles. Sin embargo, detrás del crecimiento exponencial se gestaba una tormenta. Los reguladores comenzaban a recibir miles de quejas de empresas de transporte, y algunos gobiernos locales trataron de bloquear la aplicación en nombre de la seguridad y la legalidad. Kalanick respondía con tácticas propias de guerrilla empresarial. Si una ciudad prohibía Uber, lanzaba una campaña mediática mostrando cómo los ciudadanos quedaban atrapados sin transporte. Si un funcionario los acusaba de ilegalidad, Travis se presentaba como víctima de la burocracia y defensor del consumidor moderno. Convertir la controversia en marketing era su especialidad. En una entrevista de la época, Kalanick se autodefinió como la voz de la eficiencia frente a la ineficiencia del sistema. Su retórica calaba entre los jóvenes usuarios urbanos y los entusiastas del progreso tecnológico. Uber representaba libertad frente a monopolio, modernidad frente a tradición, y aunque la empresa no poseía ni un solo coche propio, su marca se expandía como fuego en pasto seco. En menos de 2 años, había cruzado fronteras y comenzado operaciones en ciudades de Europa, Asia
y América Latina. Lo que había nacido como un experimento en una lluviosa noche parisina ya empezaba a moldear la movilidad global. El avance era vertiginoso, pero también peligroso. Los conflictos legales se acumulaban, los taxistas realizaban huelgas masivas y los tribunales comenzaban a dictar sanciones. Sin embargo, cada obstáculo parecía fortalecer la narrativa heroica de Uber, como una lucha entre el individuo moderno y el sistema obsoleto. Travis Kalanick lo comprendió mejor que nadie. El verdadero enemigo no eran los taxis, sino la resistencia al cambio. Su compañía se convirtió en un símbolo cultural, un emblema del espíritu indomable de Silicon Valley, que no pedía permiso para innovar. Mientras el capital fluía desde fondos de inversión millonarios, el equipo de Uber aplicaba una filosofía de moverse rápido y romper cosas. El objetivo era simple: ser los primeros en cada mercado, aunque eso implicara violar regulaciones o desafiar leyes locales. La lógica era implacable. Quien dominara la mente del consumidor antes que los demás, dominaría el futuro. Kalanick veía su misión casi como una cruzada personal. Cada bloqueo gubernamental era, en realidad, un nuevo campo de batalla donde probar su capacidad de resistencia y adaptación. El año 2011 fue clave. Uber lanzó su aplicación global y comenzó a atraer inversiones colosales de capital riesgo. Las cifras eran impresionantes. Los medios hablaban de una nueva fiebre del oro digital. Cada semana, una nueva ciudad se rendía ante la eficiencia de sus algoritmos. Para el público, Uber se convirtió en sinónimo de tecnología avanzada y comodidad imbatible. Pero para los poderes establecidos, era la pesadilla de la desregulación. Una corporación sin rostro, impulsada por la velocidad del Internet y la audacia de un hombre dispuesto a desafiar a todos. Travis Kalanick, el antiguo paria de las .com, había logrado su revancha. El emprendedor derrotado que alguna vez sobrevivió a demandas y bancarrotas, ahora controlaba una empresa en expansión planetaria. Sin embargo, el precio de esa victoria comenzaba a vislumbrarse. Uber no solo crecía, generaba enemigos en cada esquina, acumulaba juicios, multas y controversias éticas. La compañía había declarado la guerra al sistema, y nadie sabía cuánto tiempo podría sostenerla sin quebrarse. Lo que estaba claro era que la historia había cambiado para siempre. UberCab había dejado de ser una simple aplicación para convertirse en un fenómeno social, una promesa de libertad tecnológica y una amenaza directa al orden económico tradicional. En los ojos de Travis Kalanick, cada conflicto era una victoria, cada desafío una oportunidad. En esa época de conquistas, los límites no existían y la velocidad era la única religión. Pero las guerras más grandes aún estaban por venir, y la revolución que comenzó en San Francisco apenas había mostrado su primer capítulo. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir explorando las historias de quienes cambiaron las reglas del mundo moderno con una idea imposible y una determinación implacable. Entre los años 2012 y 2017, Uber dejó de ser una startup rebelde de San Francisco para convertirse en un fenómeno global. Su expansión fue tan rápida que parecía imposible de controlar. Cada semana, una nueva ciudad se rendía ante la promesa de eficiencia, libertad y tecnología que ofrecía la aplicación. Travis Kalanick, como un general dirigiendo una campaña militar, dominaba los mapas digitales, señalando los próximos destinos para conquistar. La clave del éxito estaba en su modelo de crecimiento. Uber no construía infraestructura ni compraba vehículos, simplemente escalaba a través del poder de la red. Cuantos más usuarios tenía, más conductores se registraban. Cuantos más conductores existían, más barato y rápido era el servicio. Era un círculo virtuoso imparable, un sistema autoalimentado que crecía exponencialmente mientras devoraba industrias tradicionales en su camino.
En menos de 5 años, la empresa estaba operando en más de 70 países, desde Canadá hasta Indonesia. Kalanick había dominado el arte del growth hacking, utilizando incentivos agresivos para conseguir descargas y conductores. Campañas millonarias inundaban redes sociales ofreciendo viajes gratis, bonos de registro y promociones virales. Dentro de la empresa, existía una cultura obsesionada con los datos y el rendimiento. Las métricas eran el nuevo evangelio. Cada decisión se tomaba con base en números y el objetivo era siempre el mismo: crecer más rápido que la regulación pudiera alcanzarlos. Para lograrlo, Uber empleó tácticas dignas de espionaje. Tenía un software secreto llamado Greyball, que permitía identificar a funcionarios que intentaban atrapar autos ilegales y bloquearlos del sistema. En varios países, los conductores recibían instrucciones para evitar zonas donde la policía realizaba controles. La empresa jugaba al límite de la ley, navegando entre la legalidad y la provocación, y mientras tanto, las inversiones fluían sin cesar. Fondos multimillonarios llegaban desde Wall Street y gigantes del capital riesgo apostaban su fortuna al imperio en expansión. El resultado fue una valuación nunca vista para una empresa privada. En apenas unos años, Uber alcanzó una cifra que sonaba irreal: $70.000 millones. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta cifra, equivalía al Producto Interno Bruto de países enteros. Aquello que había comenzado como una idea bajo la lluvia parisina se había convertido en una de las corporaciones tecnológicas más valiosas del planeta. Pero detrás de los números colosales, el caos empezaba a emerger dentro de la propia organización. La cultura empresarial, moldeada por la personalidad de Kalanick, era despiadada. Los empleados trabajaban jornadas interminables, bajo presión constante, en un ambiente de competencia feroz. Las ciudades donde Uber llegaba se convertían en zonas de guerra comercial, con choques entre taxistas tradicionales y conductores de la aplicación. En muchas ocasiones, los enfrentamientos físicos se volvieron noticia. Travis no se detenía. Para él, cada protesta era una señal de que estaba rompiendo el status quo, liberando al consumidor de la tiranía de la burocracia. Las estrategias de expansión eran tan ingeniosas como polémicas. En algunos lugares, Uber lanzaba su servicio sin autorización y esperaba a que la demanda del público obligara a los gobiernos a legalizarlo. En otros casos, desplegaba ejércitos de abogados para ganar tiempo mientras seguían operando. Este método de avanzar y pedir perdón después resultaba explosivamente eficaz. La compañía se vendía como una fuerza inevitable del progreso, una revolución que ni los políticos ni las leyes podían detener. El éxito atrajo no solo admiradores, sino también enemigos poderosos. Los gremios de transporte declararon la guerra a Uber, acusándola de competencia desleal y explotación laboral. En ciudades como Londres, París y Madrid, los manifestantes bloquearon carreteras y aeropuertos en señal de protesta. Los gobiernos comenzaron a investigar las condiciones laborales de los conductores y los métodos agresivos de la aplicación. Pero Kalanick jugaba en otro nivel. Sus relaciones con inversores influyentes y su dominio mediático le permitían mantener la narrativa del innovador incomprendido. A mediados de la década, Uber ya era más que una empresa. Era un símbolo cultural. Había transformado no solo el transporte, sino también la mentalidad de los consumidores, que exigían inmediatez y control. El concepto de economía colaborativa se volvió tendencia global, inspirando el surgimiento de otras plataformas que copiaron el modelo. Desde pedidos de comida hasta servicios de limpieza, todos querían replicar la revolución de Kalanick. Uber había abierto una puerta que ningún gobierno podría volver a cerrar. Pero mientras la compañía continuaba expandiéndose sin freno, las grietas internas se hacían más visibles. La agresividad cultural que había impulsado su ascenso comenzaba a destruirla desde dentro. Se acumulaban denuncias por acoso laboral, prácticas abusivas y espionaje corporativo.
Algunos ejecutivos advertían a Travis que su estilo de liderazgo estaba llevando a la empresa al borde de un colapso moral. Sin embargo, el fundador respondía que Uber no estaba construida para ser amable, sino para ganar. Ese pensamiento, radical y arrogante, se convertiría en el principio de su caída. Aun con todos sus conflictos, el crecimiento era imparable. Cada nueva ronda de inversión cimentaba la idea de que Uber era la empresa más prometedora del siglo XXI. Sus cifras parecían de ciencia ficción. Millones de conductores activos, miles de millones de viajes realizados y una valoración que superaba la de automotrices históricas. El mundo entero hablaba de Uber, para bien o para mal. Y Travis Kalanick había logrado lo que pocos soñaban: convertirse en el símbolo supremo del poder disruptivo de Silicon Valley. Sin embargo, en el horizonte se aproximaba una tormenta. Las mismas características que lo habían convertido en un líder imparable, su orgullo, su audacia y su desprecio por la autoridad, comenzaron a volverse en su contra. La prensa descubría escándalos internos que ponían en duda la ética del gigante tecnológico. La rebelión contra los taxistas había terminado. Ahora comenzaba la guerra más difícil de todas, la de Travis contra el propio monstruo que había creado. Lo que nadie podía negar era la magnitud de su conquista. Uber había redefinido la movilidad de todo un planeta. Había demostrado que la tecnología podía doblegar instituciones centenarias y había impuesto un nuevo ritmo económico basado en la velocidad y los datos. En apenas una década, Travis Kalanick había construido un imperio valorizado en $70.000 millones y distribuido en 70 países. Pero toda gran conquista llega acompañada de su sombra, y la gloria de Uber pronto se vería empañada por el peso de sus excesos. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para continuar explorando las historias de las mentes que llevaron la innovación hasta el límite mismo de la controversia. Para el año 2017, Uber ya era uno de los nombres más poderosos en el planeta. Había transformado el transporte en más de 70 países, revolucionado la economía laboral y acumulado una valoración colosal de $70.000 millones. Pero mientras su expansión parecía imparable, el imperio de Travis Kalanick comenzaba a resquebrajarse desde dentro. La misma energía agresiva que lo había elevado a la cima ahora se convertía en su mayor amenaza. A medida que Uber crecía, también crecía la controversia. Los empleados describían un ambiente de trabajo tóxico, lleno de presión, competencia desmedida y falta de límites éticos. Acusaciones de acoso, espionaje interno y manipulación de datos comenzaron a aparecer en los titulares de los periódicos más influyentes del mundo. El estilo de liderazgo de Kalanick, basado en la idea de que romper las reglas era sinónimo de innovación, empezaba a mostrar su lado más oscuro. En ese contexto, los inversores comenzaron a preocuparse. Las juntas directivas, cansadas de las polémicas y temerosas de que la reputación de la empresa colapsara, decidieron actuar. Las investigaciones internas revelaron prácticas fuera del marco legal, filtraciones y un clima de intimidación. El hombre que había liderado una revolución global se convirtió de pronto en el enemigo interno del sistema que él mismo había construido. Era el principio del fin para el visionario rebelde de Silicon Valley. En junio de ese mismo año, tras una serie de escándalos públicos y presiones de los grandes accionistas, Travis Kalanick fue forzado a renunciar como director ejecutivo de Uber. Su partida fue tan dramática como su ascenso. En pocos días, el héroe del transporte moderno pasó a ser considerado responsable de todos los males corporativos de la empresa. Y aunque mantuvo un puesto en el consejo directivo, su autoridad simbólica se desvaneció para siempre. Uber entraba en una nueva era, más institucional, más controlada y, sobre todo,
más alejada de la figura que le había dado vida. Sin embargo, reducir su historia a una caída sería injusto. El legado de Kalanick trascendía los titulares negativos. Había cambiado la forma en que el mundo entendía la movilidad, derribado las fronteras entre servicio y tecnología y convertido cada teléfono en un centro personal de transporte. Lo que comenzó como una aplicación se transformó en un cambio de paradigma económico. Uber había introducido el concepto de economía bajo demanda, un sistema donde cualquier persona podía ofrecer servicios inmediatos en intercambio por ingresos flexibles. Esa visión, aunque polémica, abrió camino a cientos de compañías que replicaron su modelo. Plataformas de entrega de comida, alojamiento temporal y servicios profesionales deben su existencia a la idea fundacional de Uber. El impacto fue tan profundo que incluso los gobiernos tuvieron que reinventar legislaciones laborales y fiscales para adaptarse a la nueva realidad tecnológica. Kalanick, sin tener una formación académica en derecho o política, logró lo que ningún reformador había conseguido: modificar la estructura misma del trabajo urbano. Pero su visión de disrupción no fue solo tecnológica, sino también psicológica. Kalanick enseñó que el éxito requería una disposición casi bélica frente al statu quo. Creía que la innovación debía enfrentarse al poder establecido y que cada obstáculo era una oportunidad camuflada. Esa mentalidad inspiró a toda una generación de emprendedores, quienes vieron en él al símbolo de la resistencia frente a las viejas reglas. Aunque sus métodos fueron cuestionados, su audacia redefinió el perfil del líder moderno: implacable, arriesgado y dispuesto a pagar cualquier precio por avanzar. Sin embargo, la historia también dejó una advertencia. La caída de Kalanick demostró que la disrupción sin límites puede transformarse en autodestrucción. La ambición desmedida, el desprecio por la ética y la insensibilidad ante las consecuencias humanas terminaron erosionando su propio legado. Lo que alguna vez fue símbolo de innovación se convirtió en una lección sobre los peligros del poder sin control. Para muchos, Travis encarnó la versión moderna del Prometeo empresarial, el hombre que robó el fuego del cambio, pero fue castigado por su exceso de arrojo. Después de su renuncia, Kalanick se mantuvo alejado de los reflectores durante un tiempo. Vendió parte de sus acciones y fundó una nueva compañía dedicada a la gestión de cocinas en la nube, un negocio silencioso, pero con gran potencial. Aunque su nombre dejó de dominar las portadas, su influencia seguía presente en cada servicio de transporte, en cada algoritmo que optimiza rutas, en cada aplicación que promete inmediatez. Travis ya no necesitaba estar en el centro del escenario. Su huella estaba inscrita en el código de la era moderna. Hoy, años después, Uber continúa operando como una de las gigantes del transporte mundial. Superó crisis, sanciones y nuevas leyes, pero nunca volvió a tener el mismo impulso salvaje que tuvo bajo la dirección de su fundador. La compañía aprendió a convivir con gobiernos y regulaciones, domesticando aquello que antes había sido puro fuego disruptivo. Kalanick, en cambio, se convirtió en una figura legendaria, admirada por unos y criticada por otros, pero imposible de ignorar. La historia de Travis Kalanick enseña que la innovación verdadera siempre desafía el orden existente, que los mayores avances de la humanidad surgen cuando alguien se atreve a romper las reglas, incluso a riesgo de destruirlo todo. Uber no fue simplemente una empresa, fue un movimiento social disfrazado de aplicación. Cambió para siempre la manera en que pensamos la movilidad, el trabajo y el poder. Y aunque su creador cayó en desgracia, su legado sigue viajando cada vez que un auto aparece con solo tocar una pantalla. Travis Kalanick tal vez haya perdido su trono, pero su revolución continúa circulando por las calles del mundo. Su historia es un recordatorio poderoso de que cada innovación tiene un costo, y que toda disrupción viene acompañada de caos. Sin embargo,
ese caos también es el motor del progreso, porque al final, solo aquellos que se atreven a desafiar lo imposible logran cambiar la historia. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete para seguir descubriendo las historias de visionarios que, como Travis Kalanick, alteraron el rumbo del mundo con una sola idea.